Buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por su presencia, por su asistencia en este módulo relativo al juicio electoral. Bueno, nada, comento esta confusión de horario que me sucedió porque yo cuando vi la agenda, vi que el lunes tenía clase de 7 a 9 de la mañana y yo di por sentado que era de 7 a 9 y de 7 a 9. En realidad me conviene mucho que sea de 7 a 9, que haya sido de 7 a 9 y ahora sea de 5 a 7, porque entonces me desocupo a las 7, lo cual siempre es mejor el lunes desocuparse a las 7 que desocuparse a las 9 de la noche. Pero una disculpa por estos minutos que desde luego vamos a reponer y que no tendrán ningún efecto sobre la clase en términos de contenido, ni mucho menos, ¿no? Entonces, bueno, solo ese mea culpa y comenzamos, ¿no? Es interesante, tiene varios aspectos interesantes el juicio electoral, porque se vincula, y ahorita vamos a comenzar justamente con un video. Digo, lo podré decir yo, lo podré exponer yo, pero siempre creo que cuenta dialogar, ¿no? Con algunas de las herramientas tecnológicas que nos permiten acercarnos a conceptos. Entonces, el juicio electoral, vamos a comenzar por ahí, se vincula con un concepto que es el acceso a la tutela judicial efectiva, ¿no? Ya contaré cuáles son, voy a empezar, ¿no? A contar cuáles son sus antecedentes, cuáles son sus características, ¿no? Porque el sistema electoral, digamos, el sistema de justicia electoral, la justicia electoral, ha tenido un desarrollo, digamos, en dos vías. Creo que esto ya lo había comentado en este diplomado. Y si no lo he comentado en este diplomado, lo he comentado en otros. Y sé que muchas y muchos de ustedes han estado en más de un diplomado conmigo, en más de una clase, y que esta es una de las premisas que yo utilizo para hablar de justicia constitucional y justicia electoral en particular, que es que la justicia electoral se construye desde dos pilares fundamentales, ¿no? La legislación y las sentencias. Por el lado de la legislación, no tenemos demasiado problema para entenderlo, ¿no? La principal fuente de derecho es la legislación, o por lo menos eso nos han dicho en la teoría jurídica. Yo no estoy muy de acuerdo en realidad, ¿no? Eso nos llevaría a otro tipo de debates relativos a la teoría del derecho, porque mi marco teórico no es la teoría del derecho propiamente, no es la teoría social, de manera tal que para mí el derecho es un producto de otra cosa, no es algo por sí mismo, y eso nos llevaría a debates epistemológicos y filosóficos que serían interesantísimos, pero que no son nuestro objetivo, digamos, inmediato, ¿no? Pero bueno, entonces decía, se construye desde la primera de las fuentes, la fuente formal de derecho, que es la legislación. Y hasta ahí no hay mucho problema. Ya han visto a lo largo de este diplomado, ¿no?, que los procedimientos jurisdiccionales electorales han tenido esta veta, ¿no?, esta vía, la vía de la construcción legislativa, que el sistema de medios de impugnación en materia electoral, su origen inmediato es la reforma de 1996, que había transitado una serie de reformas previas y que esto impacta, ¿no?, al sistema de nulidades, por ejemplo, la causal de nulidad abstracta como una facultad, ¿no?, que después tuvo sus reformas. Vamos a referirnos a todos estos porque, insisto, todo se va vinculando con hacer efectivo el acceso a la justicia de determinadas personas. Esto nos regresa un poco, nos regresa y no, a lo que habíamos discutido con relación a la judicialización de la política. Ya no me voy a referir a ella porque el concepto quedó claro, ¿no? Pero es importante tenerlo en cuenta para efectos de esto porque la legislación y su transformación ha permitido en distintas formas, desde distintos ángulos, judicializar aspectos que en su momento no era posible hacer, ¿no? Entonces, si me refiero, por ejemplo, al sistema de nulidades, encontramos que ya hablamos que sí del TRICOEL, ¿no? Hablamos de la reforma del 87, lo expuse, ¿no?, en la clase anterior, relativa al juicio de revisión constitucional. Pero bueno, entonces ahí lo que vimos fueron criterios, digamos, que hacían referencia a una ley taxativa. ¿Qué es una ley taxativa? Que es una ley que impone, ¿no? Es una restricción. Entonces, por ejemplo, las nulidades solo podían dictarse de manera tal que tuvieran un fundamento legal específico, ¿sí? Causales específicas de nulidad. Esto, si nosotros lo extendemos, como lo hicimos en la clase relativa al juicio de revisión constitucional, a la democracia,
vislumbramos cómo había relaciones sociales que seguían este paradigma, digamos, de la taxatividad, ¿no? Pusimos el ejemplo del divorcio con causa o el divorcio incausado. O sea, una reinterpretación, ¿no?, de todo el sistema a partir de una forma distinta de vislumbrar el orden jurídico, ¿no? Entonces, aquí lo que vamos a ver es una segunda vertiente de construcción, no de deconstrucción, que deconstruir significa otra cosa, ¿no? Que puede ser importante y no necesariamente va a ser materia para este módulo en específico, pero siempre importa tenerlo en cuenta en la materia electoral, esto de la deconstrucción y los postestructuralistas y lo que plantean. Pero insisto, no es un término que vayamos a utilizar solo para diferenciarlo de construcción a deconstrucción. Pero bueno, entonces la siguiente forma de construcción de la justicia electoral son las sentencias. Lo referí de alguna manera en la clase anterior porque en el paradigma constitucional contemporáneo, ¿no?, que va de la mano con una forma distinta de entender la propia Constitución, ya decíamos, ¿no?, desde una perspectiva social, que siempre me interesa tenerlo, digo, me interesa porque son mis intereses, vamos, teóricos, ¿no?, mis intereses empíricos igualmente, desde una postura social, pues una mirada sociológica, la labor del juez constitucional tendría que responder a la pregunta de cuáles son las relaciones sociales legítimas, cuál es el orden social deseable que se reproduce, que se construye, que se legitima con el dictado de una sentencia, ¿sí? No es que los jueces respondan a esa pregunta materialmente, es decir, no se la plantean. Esa sería la pregunta que se plantearía desde una perspectiva así, sociológica. ¿Por qué es importante? Porque lo que vamos a ver justamente es que en ese tipo de relaciones sociales, el acceso a la justicia es un punto central para poder decir, para poder evaluar que estamos ante un sistema de justicia electoral democrático o no, ¿sí? Entonces, vamos a irlo vinculando de esta manera, ¿no? Ya saben la mecánica de la clase, me pueden interrumpir en cualquier momento, ¿sí? La idea inclusive es que me interrumpan, si están en desacuerdo, si necesitan que haya alguna reiteración de algo, si tienen una postura divergente, ¿no? Si tienen una experiencia distinta, ¿no? Eso es una premisa de trabajo, ¿no? Pero bueno, entonces decía, el acceso a la justicia como una materialización de una manera distinta de ver una correlación de fuerzas. ¿Y cuál es esa correlación de fuerzas? Ejecutivo, legislativo y judicial. Por eso es más o menos útil, ¿no?, vincularlo con lo que habíamos visto en la clase anterior, porque tiene que ver, ¿no?, el fundamento constitucional de ciertas prácticas, en este caso judiciales, ¿sí? Ya conocen ustedes la historia, ¿no? Ya conocen ustedes la idea de la cual parte la existencia de los poderes judiciales. Estaba justamente ahorita leyendo un libro que se vincula con una clase que doy otros días, ¿no? Y preparando otros temas, que tenía que ver con el mito del poder presidencial, y lo traigo a colación por esta correlación de fuerzas entre poderes. Pero la idea central es que desde la concepción, digamos, decimonónica o inclusive anterior, ¿no?, la concepción de Montesquieu, es que hay un sistema de pesos y contrapesos, ¿no? Y que ese sistema de pesos y contrapesos lo que produce es que un poder limita a otro y así sucesivamente. Es lo mismo que de alguna forma se reproduce después en la sentencia, están los famosos papeles federalistas o los Federalist Papers o como se le quiera denominar, el federalista, ¿no?, de Hamilton. La idea de que hay contrapesos y que cada uno tiene funciones diferenciadas y que esas funciones limitan las funciones de otro, ¿no? Eso hasta ahí pues es más o menos claro y más o menos discernible. Pero ¿qué pasó? En esto no ahondé tanto en la clase anterior, porque pues también lo tenía que reservar para esta, ¿no?, para tener más material también teórico en ese sentido. Entonces, ¿qué pasó en las constituciones, digamos, modernas, ¿no? Y con ello queremos decir el periodo del siglo XX, ¿no?, que tuvo muchos componentes, tuvo muchos cambios de distinta índole, ¿no? Primero, es el siglo XX, que podemos, hay distintas formas de entender cuándo comienza y cuándo finaliza, pero hay quienes sostienen, por ejemplo, que el siglo XX comenzó hasta 1914 con la Primera Guerra Mundial, la caída del Imperio Austrohúngaro, y ello también supuso reconfigurar muchas de las ideas que se tenían hasta entonces
de las relaciones políticas y sociales, ¿no? Bueno, entonces en esa reconfiguración empezamos a observar órdenes, pues, más o menos democráticos, más o menos modernos, y que en esos arreglos modernos lo que vemos es una idea de democracia, que desde luego no es la misma idea que había con los griegos, desde luego no es la misma idea que había con los liberales clásicos, ¿no? Ya vimos esta parte de John Locke, John Stuart Mill, y si no lo vimos, díganmelo, ¿no? Porque luego no necesariamente tengo claro qué temas bien, qué clase, porque de pronto se solapan, ¿no? Algunas. Pero más o menos creo que advertimos algunos de los excesos, por lo menos, que había en esa teoría y algunas de las limitantes, ¿no? Bueno, el chiste es que en esos arreglos constitucionales previos a la Segunda Guerra Mundial había una idea de democracia. Pero esas ideas de democracia fueron poco a poco perdiendo vigencia por los hechos, no tanto por el orden jurídico que proclamaban, sino por los hechos. Crisis sociales y crisis políticas. La emergencia de partidos que, aunque llegaron al poder mediante vías democráticas, aunque tampoco están así, ¿eh? O sea, Mussolini no es que fundó un partido y lo que quieran, pero tomó por asalto algunas instituciones y el ascenso del nazismo, pues quemaron el Reichstag, ¿no? O sea, tampoco fue pura y completamente democrático en esos sentidos. Pero una vez llegados al poder, tomado medio por asalto, lo que sucedió es que muchos de los derechos que de alguna forma se daban por sentados, los derechos humanos, fueron cancelados, ¿no? Y hubo persecuciones de las que no es necesario, en las que no es necesario ahondar porque son cosa más o menos sabida, ¿no? Pero bueno, lo importante de eso es que supusieron una reconfiguración de un orden jurídico y político que posteriormente, al término de la Segunda Guerra, trató de solventarse, trató de construirse un sistema, o se imaginaron constituciones que fueran de alguna manera impermeables a esos cambios, ¿no? Es decir, que tuvieran un contenido valorativo, axiológico de derechos humanos que pudiera fundamentar un orden en donde esa parte no pudiera ser trastocada, hablando de democracia, desde luego, ¿no? Y entonces, más o menos las constituciones contemporáneas, siglo XX, XXI, se fueron incorporando. Esas incorporaciones, desde luego, no fueron automáticas, ¿no? Ni lo han sido, ni lo podrán ser, y tienen distintas manifestaciones, ¿sí? Porque las sociedades, por occidentales que puedan ser occidentales en términos de valores, en términos de cultura, en términos de entender ciertas formas jurídicas y políticas, pues tienen sus particularidades, ¿no? Pero permeó la idea de derechos humanos como algo más o menos universal. Y digo más o menos porque pues tiene sus componentes culturales, ¿no? Pero bueno, fundados ya en ideas que anteriormente habían sido esbozadas por distintos teóricos, en su momento Kant, en su momento, que además se vinculaban con la incorporación de otros sectores, ¿no? A la posibilidad de representación y participación política. Las masas, ¿no? Los obreros primero, las mujeres, las personas de color en los Estados Unidos y en otras latitudes, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la idea de la ampliación de los derechos, partiendo de la base de que no había, y no hay, desde luego, ni ha habido, aunque hubo intentos por justificar que sí hubo, o que sí habría, diferencias entre personas, diferencias no, digamos, o sea, diferencias naturales que supondrían una sociedad más bien como de castas, ¿no? Cosa que desde luego la idea de derechos humanos desecha por completo, ¿no? La idea de razón, la idea de dignidad humana desecha por completo, pero que en algunos momentos parecían y de hecho fundamentaron ciertos órdenes sociales y reprodujeron otros, ¿no? La idea de la esclavitud, la idea de que si las mujeres no tenían derecho de participar y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, bueno, estas ideas desechadas pues por el constitucionalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial no es que hayan nacido, es que se retomaron estas ideas y pensaron muchas personas, ¿no? Que podrían diseñarse entonces sistemas en donde, insisto, fueran impermeables a esta cuestión de que pudiera llegar
un poder democráticamente electo que subvirtiera ese orden y entonces estableciera nuevamente esas diferencias entre personas, ¿no? No hemos terminado, ¿no? O sea, este es un proceso de construcción constante, ¿no? Bueno, que también va de la mano con la deconstrucción. El chiste es que en estos arreglos constitucionales fueron incorporándose los estados, ¿no? Paulatinamente. Y en el caso mexicano, aunque ya hablé de este camino de las reformas constitucionales, cuando llegamos a esta parte, ¿no? Ya no solo del tránsito a la democracia en términos formales, ¿no? De que un partido distinto al que había gozado del poder siempre, ganar el poder, sino de contenido sustantivo de las normas, cosa que sigue siendo tarea pendiente, ya llegaremos a esa parte, ¿no? Porque no todas las normas, y lo dije de alguna forma, ¿no? En la clase pasada, o sea, la democracia permea a todo el contenido normativo, no solo a la norma electoral formal, ¿no? En términos de elegir y en términos de representación y participación. Pero bueno, entonces en nuestro sistema electoral se fueron incorporando paulatinamente esos derechos, pero ya no nada más como producto de la transformación legislativo-constitucional, sino como producto de la actividad jurisdiccional, ¿sí? Una primera recomendación bibliográfica para, digamos, acompañar esta primera parte es el libro de Lisa Hilbing que se llama Jueces y Democracia, ¿sí? Lo tengo por aquí, déjenme, les voy a pegar el link, ¿no? Por lo menos en este es el link a la compra del libro, pero desde luego que hay reseñas, ¿no? Del mismo, ¿no? Pero aquí se los pego, porque es un documento interesante en donde toca los poderes judiciales, ¿no? La labor de los poderes judiciales en democracia y en tránsitos a la democracia, ¿sí? No es algo tan automático, por eso me interesa hacer énfasis en esta parte de la legislación, del contenido de las sentencias y de las ideas que van permeando y que van cristalizando en las figuras jurídico-constitucionales. Porque no es nada más como si nosotros abriéramos un libro técnico, ¿no? Para el trabajo y por la tarde abrimos un libro, una novela, para dispersarnos o para tener otras actividades, sino que pasa por toda una manera de entender justamente el orden social y las relaciones, en donde los jueces, las y los jueces, el personal judicial, juega un papel fundamental. Entonces, ¿qué pasó en América Latina? ¿Y qué pasó de alguna manera en México? Que ese tránsito, insisto, no es automático. No es como que te dicen, bueno, ya somos democráticos y entonces vamos a dictar sentencias distintas. Porque los poderes judiciales, como cualquier organismo ficticio, digamos, no es un organismo propiamente hablando, pero tiene un sistema, se llevan a cabo demandas, ¿no? Se instrumenta una política de división del trabajo y así sucesivamente. Hay inercias. Y estas inercias son las formas en cómo aprendemos a decir las cosas, las formas en cómo aprendemos a entender determinadas cuestiones también. Ustedes imagínense, en el ejemplo que les ponía en la clase pasada, los jueces y juezas españolas, que en ese entonces más bien eran prácticamente solo jueces, pero seguramente también había juezas, cuando se enfrentaron por primera vez a las demandas de divorcio, cuando había un orden social, discursivo, que entendía que el divorcio era algo indeseable y lo tenían que instrumentar. Entonces, pues seguramente no era nada más, bueno, ya lo aplico y ya, sino que había todo tipo de resistencias, ¿no? Bueno, ahora eso trasladémoslo a un lugar, Chile, pero también en su momento México y en su momento, México no tuvo dictadura propiamente, ¿no? Pero tenía formas propias de una comunidad política en donde las demandas no se procesaban de manera democrática, digámoslo de esa manera, así como muy técnica y más o menos objetiva, ¿no? Y entonces cambiar esas formas, pues no es cosa, insisto, nada más de darle vuelta a la página. Ah, bueno, ya soy democrático y ya. Lleva todo un proceso de formación, ¿sí? Bueno, eso es lo que estudia Lisa Hilbing. Cómo en Chile se dio este proceso de cambio y cómo subsistieron al momento en que hizo el estudio resabios de autoritarismo, no como en los otros, autoritarismo verdaderamente fuerte, ¿no? En las formas jurídicas, en las decisiones judiciales, ¿sí? Entonces, a lo que voy con esto es que estos cambios, estas transformaciones, se dieron de manera, digamos, paulatina, ¿sí?
Y entonces, en esta manera paulatina, pues las sociedades se fueron insertando en esta lógica de los derechos humanos de formas diferentes. Y en el caso mexicano es particularmente interesante observarlo también, ¿no? Y por eso ustedes habrán dicho, bueno, ¿y por qué hablo del sistema de nulidades y de la taxatividad? Porque justamente si nosotros leemos los criterios de 90, 91, bueno, no 91, después de las elecciones intermedias, vamos a encontrar, por ejemplo, que había una sujeción absoluta a la norma. Y lo que vamos a encontrar ahorita con el juicio electoral y sus antecedentes es una no sujeción absoluta a la norma. Entonces, son formas distintas de entender, de aplicar tanto el derecho, pero también de materializar ciertos conceptos que estaban ahí en su abstracción, pero que había que llevarlos a cabo no únicamente como una tarea mecánica, porque la labor del juzgador no es esa, no es mecánica, ¿no? De, bueno, pues lo que dice la ley lo aplico o lo dejo de aplicar. Y entonces da lo mismo si estoy en democracia, estoy en dictadura, porque lo único que va a pasar es que voy a aplicar mecánicamente la ley. Pues resulta que no es así. Y que entonces daremos cuenta también de una democracia en tanto que se pueda responder a esa pregunta fundamental que desde una perspectiva sociológica, como les decía, es qué orden social se legitima, reproduce y construye con esta resolución o resoluciones. ¿Vamos bien hasta aquí? Bueno, entonces, eso, ¿no? En el 91 decía, había esta forma muy taxativa de entenderlo. Entonces, no se declaraba nulidad salvo por aquellas cuestiones que estuvieran expresas en la ley. No obstante, por ejemplo, que se dieron casos en donde había casillas que se cerraban previos a la hora dispuesta por la ley, ¿no? O sea, antes de las 6 de la tarde. Pero como esa no era causal de nulidad, decían, pues no te puedo anular, ¿no? Ahorita sabemos que eso no solo es una causal de nulidad, sabemos que se pueden cerrar anticipadamente las casillas. Sí, solo sí, alguien me puede responder. ¿Cuándo se pueden cerrar las casillas? Antes de la hora. Sí, Jesús Andrés Sandoval. Cuando ya votaron todas las personas que están inscritas en la lista nominal de la casilla, la sección de la casilla. Efectivamente, ese es el único caso, ¿no? En el que puede darse un cierre anticipado de casillas. Bueno, pues aquí, 91, criterio del cierre anticipado de casillas no constituye una causal de nulidad, en tanto que no está dentro de aquellas establecidas específicamente por la ley. Entonces, es una concepción taxativa, es una concepción un tanto cuanto restringida en términos democráticos, ¿no? Porque, pues, entonces, ¿dónde está la protección, por ejemplo, a la voluntad popular, a la formación de la verdadera voluntad popular? Si de repente, pues, ¿por qué me cierran una casilla? ¿Por qué no puedo ejercer ese derecho fundamental? No, pues, ¿por qué no? Y además, no tengo manera de repararlo, ¿sí? Bueno, esa es una manera de entender el derecho, ¿no? Propia de ciertas formas, de ciertas inercias, ¿sí? Que venían de un sistema. Y ese tránsito es el que nos interesa y donde vamos a insertar el juicio electoral, porque ya no nada más es lo taxativo. Lo digo de una vez, el juicio electoral no está previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. No existe. Si ustedes buscan en la ley y dicen, bueno, ¿de dónde salió el juicio electoral? Salió de una sentencia. Y se ha seguido construyendo y ha seguido materializándose en sentencias, ¿sí? Lo cual me lleva a este video que vamos a ver sobre el acceso efectivo a la tutela judicial. Cierro mi micrófono para evitar que se duplique el sonido, por un lado, y luego comentamos esto y cómo entonces esto va a significar los cambios, una materialización de estos cambios que decía propios de las constituciones modernas, que, insisto, se fueron insertando en esta modernidad de derechos humanos y sus distintos componentes a distintas velocidades, ¿sí? Y ahorita problematizamos con relación a esto, les comparto el video y después hablamos de lo que sigue, ¿no? Tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos, garantizada en el artículo 24.1 de la Constitución, además de un derecho de configuración legal, es un elemento esencial para la afirmación del Estado de Derecho, de tal manera que éste no puede realizarse si no se posibilita residenciar ante el juez la tutela de los derechos e intereses legítimos.
Hay que tener en cuenta que la mayoría del constitucionalismo europeo, tras la Segunda Guerra Mundial, inserta el derecho de acción en sus constituciones con el fin de que no puedan volver a producirse los abusos que generaron estos regímenes liberticidas. No obstante, hay que tener en cuenta que el derecho a la tutela judicial efectiva, reconocido hoy en la Constitución española, es mucho más que el simple derecho a acceder al juez. Como ya se ha dicho, se trata de un derecho fundamental de configuración legal. Es decir, se trata de un derecho fundamental porque tiene un contenido constitucionalmente declarado e indisponible para el legislador, que ha de respetarlo en todo caso a la hora de regular el derecho. Por otro lado, es también un derecho de configuración legal porque el ejercicio del derecho debe acomodarse a las previsiones legales que se concretan, en la mayoría de los casos, en las leyes reguladoras de los distintos órdenes jurisdiccionales y en la Ley Orgánica del Poder Judicial. El contenido del derecho a la tutela judicial efectiva no puede comprenderse en la actualidad sin acudir a la labor interpretativa que ha realizado el Tribunal Constitucional, que ha realizado una interpretación amplia de este precepto. De tal manera que, aunque en la Constitución aparece solo un derecho, el derecho a la tutela judicial efectiva, el Tribunal Constitucional ha derivado del mismo distintas vertientes con contenidos específicos que pasan a ser derechos autónomos con contenidos que otorgan derechos a los particulares frente al juez. Esta labor, realizada por nuestro Tribunal Constitucional, no hay que entenderla como una especialidad española o como una extralimitación de nuestro Tribunal Constitucional con carácter general. La mayoría de los tribunales constitucionales europeos y también, de forma especial, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han procedido a realizar interpretaciones extensivas de las cláusulas que reconocen el derecho al justo o debido proceso. Las distintas vertientes que integran en la actualidad el derecho a la tutela judicial efectiva, a partir de esa doctrina del Tribunal Constitucional a la que antes me he referido, son las siguientes. En primer lugar, el derecho de acceso a la jurisdicción, es decir, el derecho a residenciar ante el juez la tutela de los derechos e intereses legítimos. Sin lugar a dudas, esta es la vertiente nuclear o esencial del derecho fundamental. Y de ahí que el Tribunal Constitucional haya elegido que el juez deberá interpretar la ley procesal en el sentido más favorable a la eficacia de los derechos fundamentales, o, lo que es lo mismo, la aplicación del principio pro actione. La segunda vertiente de este derecho consiste en el derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos. Hay que señalar, en relación con esta vertiente del derecho, que solo vincula al legislador en relación con el proceso penal. Solo existe un derecho a que existan recursos en relación con aquellas sentencias condenatorias. Sin embargo, según nuestro Tribunal Constitucional, el legislador es libre a la hora o no de establecer recursos en el resto de los órdenes jurisdiccionales. En tercer lugar, la tercera vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva es el derecho a obtener una resolución congruente, motivada, dictada de conformidad con el sistema de fuentes y fundada en derecho, es decir, no incursa en arbitrariedad, en irrazonabilidad o en error patente fáctico. También integra el derecho genérico a la tutela judicial efectiva el derecho a la invariabilidad o intangibilidad de las resoluciones judiciales, lo que significa que éstas no pueden variar su contenido si no es a través de los recursos legalmente establecidos una vez que son suscritas por el órgano judicial y notificadas a las partes. También forma parte del genérico derecho a la tutela judicial efectiva el derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales. También el derecho a que una misma persona no obtenga resoluciones contradictorias por parte de un mismo tribunal en relación con unos mismos hechos y, por último, también comprende la garantía de indemnidad o el derecho a no sufrir represalias como consecuencia de haber ejercido los derechos del 24.1. Hay que aclarar que ni todas las vertientes a las que acabo de aludir son igual de nucleares, ni en relación con las mismas el Tribunal Constitucional exige que los jueces y el legislador tengan los mismos requisitos a la hora de
valorar si se vulneran o no. Por último, hay que tener en cuenta que los derechos a la tutela judicial efectiva, para que sean derechos, también necesitan tutela judicial. ¿Cómo se tutelan las distintas vertientes del derecho a la tutela judicial efectiva? Sin duda, se protegen a través de los recursos interlocutorios, a través de los medios de impugnación establecidos en las distintas normas reguladoras de los distintos órdenes jurisdiccionales y también a través del incidente de nulidad de actuaciones previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, hay que señalar que si se cumplen los requisitos de admisibilidad previstos al efecto, el derecho a la tutela judicial efectiva también puede ser objeto de protección a través del recurso de amparo. Listo, bueno. Entonces, eso, ¿no? Con relación a la tutela judicial efectiva, de la cual rescato los siguientes aspectos, ¿no? Y el primero, que es el que me interesa sobre todo, el acceso a la jurisdicción, que es, decía la profesora, la esencia del derecho, en este caso, del debido proceso del acceso, o de la tutela judicial efectiva, ¿no? Es decir, primero, supone que haya jurisdicción, ¿no? Es decir, por un lado, supone que haya tribunales especializados o no. Puede haber tribunales genéricos. Esto de la especialización ya es otro tema, ¿no? Que importa, desde luego, porque lo vimos, ¿no? La materia electoral estuvo vedada, estuvo reservada. Bueno, es más, no era posible enderezar una acción jurisdiccional que tuviera como fundamento una cuestión electoral en términos estrictos, ¿no? Es decir, en términos de elecciones que se pudieran enderezar acciones de tutela en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, tribunales que conozcan de materias, ¿no? Civil, penal, mercantil, etcétera, etcétera, ¿no? Esto dije relativamente porque no en todos los casos están delimitadas específicamente las materias, aunque sí en el tema electoral. Pero bueno, entonces la existencia de órganos burocráticos en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Distribución de competencias, de funciones que racionalicen la acción de la respuesta del Estado y proporcionen a través de la profesionalización de sus sistemas respuestas a las demandas, pero que esas respuestas están vinculadas con lo jurídico, es decir, con leyes, con procedimientos que sean públicos, ¿no? Que sean conocidos, que tengan un fundamento, desde luego, constitucional, que limiten la arbitrariedad que se manifiesta de distintos tipos, ¿no? La arbitrariedad en el sentido de una decisión que se toma porque sí, por criterio, porque, no, pues a mí me gustó y ya, por un lado, pero además que también la limiten en el tiempo, ¿no? O sea, que los procedimientos fijen, marquen, ¿no? Temporalidades específicas que nos permitan saber con una cierta precisión, pues, cuándo voy a obtener una respuesta. Esto, insisto, pues tendrá en su materialización, pues, muchos problemas. No en el tema electoral, pero en algunos otros, ¿no? Pero bueno, entonces el acceso a la jurisdicción tiene todas estas aristas y tiene una fundamental, que es la respuesta judicial. Y la respuesta judicial tiene a su vez muchas maneras de materializarse, ¿no? Las respuestas judiciales, ¿no? Varían en su contenido, en su forma, en esta idea taxativa que les había comentado, pues era una respuesta judicial, insatisfactoria, ¿no? Limitada, pero era una respuesta judicial. Entonces, no nada más basta que haya una respuesta judicial para que digamos, ok, está colmado esa exigencia, ¿no? Sino que está vinculado a una serie de otros derechos que la hacen posible, digámoslo de alguna manera, ¿no? Bueno, la profesora habló del artículo 24 de la Constitución, ¿sí? Pero nosotros en nuestra Constitución pues estamos hablando del artículo 17, que vamos a ver cómo se materializa con esta idea del acceso efectivo a la justicia. Pero para ello entonces voy a referirme al artículo 17, ¿no? Que tiene que ver con muchos temas, ¿sí? Entonces, bueno, ustedes saben, ¿no? El manejo de los conflictos en las sociedades ha tenido dos modelos, ¿no?
más o menos excluyentes o complementarios. Unos que dicen el conflicto lo manejan por sí y el otro autoridades que resuelven los conflictos, ¿sí? En el artículo 17 constitucional había un sistema en que los conflictos tienen que ser resueltos por las autoridades, en donde se estableció que ninguna persona podía hacerse justicia por sí misma y que los tribunales administrarían la justicia. Luego, en una reforma de 2008, se ordenó o se estableció que las leyes podrían prever mecanismos alternativos de solución de controversias, lo cual entonces quiere decir que tenemos una vertiente también en donde hay una posibilidad de que no solo mediante la autoridad se resuelvan los conflictos. Tiene entonces, como decía, sus distintas vertientes, ¿no? Entonces, es interesante verlo también con relación no solo a la solución de conflictos por parte del Estado, sino también con la idea, pues, de los conflictos que se resuelven por vías, digamos, no jurisdiccionales, ¿no? Los medios alternativos de solución de conflictos. Desde luego aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de propiamente el acceso a la justicia. Perdón, es que me están llegando mensajes y me distraigo por el sonido del celular, una disculpa, ¿no? Entonces, bueno, el chiste es que en esta parte, primer contenido, donde decía, es mediante las autoridades, no hay justicia por propia mano, ¿no? Hay tribunales para ello y la idea de justicia pronta y expedita. Esa es una enunciación. Y luego viene su materialización, que va de la mano, o sea, porque la enunciación es del 17, pero va de la mano con formas que posibilitan esa respuesta del Estado, ¿no? Esa respuesta de los órganos jurisdiccionales que materializan su contenido, ¿sí? Pero camina todavía de la mano con las reformas, porque en 96, cuando se le da este cariz de Tribunal Constitucional al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo que encontramos entonces es un documento, ¿no? Una serie de cuestiones relativas a la posibilidad de pronunciarse específicamente sobre estas materias, ¿no? La materia electoral. Y entonces vamos a encontrar una primera cuestión que me resulta importante. Ya la mencioné en el caso de del juicio de revisión constitucional electoral, ¿no? El camino no nada más es las reformas. Las reformas son una cristalización de otra cosa, que es el conflicto, ¿sí? Es el conflicto el que va haciendo que se transforme tanto la legislación como el contenido de las sentencias, ¿no? Para que haya sentencias que supongan una respuesta, pues tiene que haber alguien que plantee la pregunta, ¿sí? Una pregunta que pueda decir, ¿es legítimo que esto suceda? ¿Sí? Y así sucesivamente. Bueno, entonces, en 2007 vamos a encontrar un primer antecedente del juicio electoral, un antecedente no inmediato, pero un antecedente al final de cuentas, ¿no? 2007, ¿qué pasó en 2007? Bueno, ¿qué pasó? Para decir 2007 hay que decir qué pasó en 2006. Y ustedes lo saben bien, ¿no? En 2006 hubo un conflicto importante en materia electoral, ya contando con un sistema de medios de impugnación en materia electoral robusto, con autoridades que podían pronunciarse en términos constitucionales, ¿no? Es decir, invalidar normas, pero que también tenían por encargo materializar el contenido de la ley y entonces hacer efectivo las distintas, en ese entonces llamadas garantías que después fueron derechos humanos, ¿no? A partir de 2011 y la reforma y la 10ª época de la Corte y lo que ya conocen. Bueno, entonces, en 2007, 2006, 2007, observamos una primera cuestión. En ese momento, la coalición que no ganó oficialmente las elecciones interpuso una serie de juicios, entre ellos uno que cuestionaba la intervención de diversos actores sociales y políticos en favor de un candidato y en detrimento de otros,
oficialmente perdedor. Y pedían que el Instituto entonces Federal Electoral sancionara esas conductas. En su momento, el Instituto Federal Electoral respondió que no había una vía idónea para darle causa a esa petición. Existía un procedimiento sancionado, un procedimiento ordinario sancionador, pero su objeto era otro, digamos, ¿no? Y entonces responde que no había un medio idóneo. ¿Qué sucede? ¿No? Esta es una resolución del Instituto Nacional Electoral. Dentro del programa, no sé si exista, pero voy a pensar que existe, el módulo correspondiente al recurso de apelación. El recurso de apelación procede, entre otras, bueno, básicamente, en contra de resoluciones del Instituto Nacional Electoral, entonces Federal Electoral. Entonces, la coalición interpuso un recurso de apelación que dio como resultado el SUBRAP 16/2017. ¿Y qué pasó en ese 16/2017? Que resolvió la Sala Superior que a falta de un medio idóneo tenía que instrumentarse, tenía que haber una vía que diera una respuesta, es decir, no basta, en términos de acceso a la justicia, no basta decir, uy, ¿qué crees que la ley no contempla un recurso idóneo para lo que está solicitando? Y por lo tanto, pues es como decir, ¿no? Vas a una oficina y no, pues lo que está solicitando, pues sí sería nuestra competencia, pero no existe la ventanilla, y como no existe la ventanilla, pues no te puedo dar respuesta, aunque sí sea de mi competencia. ¿Me explico? Pues eso es insuficiente, ¿cómo que no es de tu competencia? Más bien, ¿cómo que sí es de tu competencia, pero no puedes resolver porque no existe la ventanilla? Y entonces lo que resuelve el tribunal es, pues créala, ¿no? Créala. Ese es el nacimiento del régimen sancionador y del procedimiento especial sancionado. Y ahorita vamos a ver cómo esto se vincula, no crean que lo estoy nada más ahí como metiendo, ¿no? Se vincula con el acceso desde luego a la tutela efectiva, por un lado, y dos, con el procedimiento especial sancionador, ¿sí? Entonces, bueno, esto va a inaugurar, desde mi perspectiva, un quinto periodo. O sea, hay quienes consideran, ya hablamos de las distintos periodos de reformas jurídicas, ¿no? Que construyeron instituciones, ¿sí? Periodo 77, representación, recordarán, ¿no? Las clases anteriores, de jueves y viernes pasados, ¿no? Periodo de construcción de autoridades, fortalecimiento y consolidación. Pero hay un quinto periodo que tiene que ver con esto y se inaugura más o menos ahí, cuando es un periodo en donde no solo es el fortalecimiento y el aumento de la importancia y facultades para organizar y dirimir el conflicto político por parte de las autoridades jurisdiccionales, sino la transformación de los medios de defensa por medio de sentencias. ¿Sí? Es ahí donde se encuentra el juicio electoral y esas son sus características. Como dije, es un medio de defensa particular, de naturaleza jurídica variada. Surgió como un instrumento al alcance de la ciudadanía para controvertir resoluciones que se dictan en el procedimiento especial sancionador, pero su uso no se restringe a ese supuesto, ¿no? En el dictado de resoluciones de juicios electorales encontramos transformaciones, inclusive, eso lo veremos mañana, ¿no? En los alcances del procedimiento especial sancionador, que valga decir, ya dije, forma parte de estos medios de defensa surgidos como respuesta a la necesidad de acceso a la justicia y la interpretación favorable de la certeza jurídica, aún ante la falta de mecanismos procesales para darles cauce, ¿sí? La interpretación más favorable, el principio pro persona, ¿sí? En el sentido de la tutela judicial efectiva. A falta de respuesta, tienes que crear un procedimiento ad hoc para que no te quedes con, no, pues aquí no es. Aquí sí podría ser, pero al no existir la ventanilla, pues, ¿qué te digo? Mejor suerte para la próxima, ¿no? No. Independientemente del resultado, el resultado nos puede gustar o no nos puede gustar, ¿sí? O sea, el resultado a final de cuentas del procedimiento, podemos estar insatisfechos, pero primero tiene que existir el medio. Claro, esa respuesta no nada más es que nos deje insatisfechos por el resultado, sino que en todo caso dice, pues no me gustó, pero al menos me expusieron las razones judiciales, jurídicas, por las cuales se da respuesta a mis controversias. Esto que decía, ¿no? La resolución congruentemente fundada y derecho, y una cierta invariabilidad que nos la darán pues las directrices, las líneas jurisprudenciales. Y vamos a ver cómo se han conformado algunas y algunos juicios electorales relevantes, ¿no?
empezando por este, insisto, que trastocó la propia materialización, los propios alcances, la propia definición del régimen sancionador, ¿sí? Entonces, voy a hacer algunos comentarios al régimen sancionador de manera muy general, ¿no? Pero ahorita vamos, pues, a esta parte. Entonces, los orígenes del juicio electoral se encuentran primero en esa instancia, ¿no? En la constitución del procedimiento especial sancionador como una respuesta a un planteamiento, una controversia no resuelta. Y entonces, ante la falta de instancia, crea un procedimiento. Ese procedimiento en su momento se incorporó a la reforma de 2007 y se instrumentó el procedimiento especial sancionador, ¿no? Con todas sus características, todas sus fases, la brevedad se ha transformado. Pero bueno, es un antecedente porque va de la mano con el juicio electoral, pero además porque supone una primera manera de tutelar efectivamente el acceso a la justicia, ¿sí? A diferencia de lo que había sucedido anteriormente, ¿no? Entonces, también aquí rompemos la idea de taxatividad, ¿sí? Bueno, luego está la reforma de 2014, ¿no? Que de manera importante impactó muchos aspectos de la estructura político-electoral del país, modificó de forma sustancial las instituciones del proceso electoral, administrativas y judiciales, ¿no? Jurisdiccionales. Para efectos del procedimiento especial sancionador, como ustedes saben, pues si bien en una primera instancia el procedimiento se ventilaba y se resolvía todo en el propio Instituto Federal Electoral, después INE a partir de la reforma de 2014, pero esto tenía sus inconvenientes, ¿no? Uno de ellos era que se politizaba la discusión, ¿sí? Si dijimos que una de las características del debido proceso y de sus interpretaciones y de sus alcances es obtener una resolución congruente fundada en derecho, entonces idealmente tendría que corresponder a una autoridad jurisdiccional. La respuesta que se daba no es que fuera insuficiente, no es que tuviera, digamos, carencias en términos jurídicos, sino que por donde se instrumentaba el Consejo General, los partidos podían intervenir, ¿no? Y decir una serie de manifestaciones en torno a esto. Entonces, la parte política quedaba como muy anclada en ese sentido, en detrimento quizás del pronunciamiento jurisdiccional, ¿sí? Entonces, para romper un poco con esa lógica, cambió la sustanciación del procedimiento especial sancionador y quedó entonces modificado para establecer la sala regional especializada, que es quien resuelve la controversia jurídica, ¿no? Y es la autoridad administrativa la que instaura el procedimiento, se llega a las pruebas, hace una serie de conclusiones. Bueno, entonces, además de transformar la sustanciación de este procedimiento especial sancionador y con ello dotar de competencia al Tribunal Electoral, también se transformó el sistema de medios de defensa. Y la idea es que se estableciera una cadena impugnativa para el propio procedimiento especial sancionador, ¿sí? O sea, de alguna forma, materializar tanto el artículo 17 como el artículo 3 de la propia Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que como objetivo de este sistema es garantizar la sujeción de los procesos electorales y de consulta popular a los principios de constitucionalidad y legalidad, ¿sí? Quizás no es ocioso que lo diga, pero la justicia electoral se fundamenta en un importante número de principios jurídicos que buscan dotar de legitimidad y certeza a los procesos electorales, ¿no? Y establecer los mecanismos judiciales para controvertir la constitucionalidad y convencionalidad de las decisiones y resoluciones electorales. Estos principios, que pueden ser igual, ¿no? Constitucionales, legales o convencionales, según la fuente de donde provengan o de la que los extraiga el juzgador constitucional, ¿sí? Porque en esto de las fuentes, pues volvemos a la idea de la taxatividad o no, la idea de entender el derecho no solo como normas que dicen y que establecen de manera limitativa facultades y posibilidades sustantivas de hacer, ¿no? Podemos volver a los ejemplos, pero ya es ocioso hacerlo porque sí, del divorcio y estas cosas, ¿no? Sino que hay principios fundantes de un orden social, de un orden jurídico, ¿no? Entonces,
otra vez, ¿no? Como modelo teórico, es la corriente constitucionalista o neoconstitucionalista del Estado constitucional de derecho, que vincula la norma de la Constitución y los principios, ¿no? Carlos Nino, uno de los autores más interesantes en este sentido, ¿no? Le denomina jurisprudencia normativa, ¿sí? Y dice, esta no se ocupa de la sistematización y descripción del derecho, sino que propone soluciones valorativas para aquellos casos en donde existe indeterminación o la norma ofrezca más de una solución posible, ¿sí? Eso está interesante. La indeterminación, que puede ser la anomia, ¿no? O puede ser la antinomia, ¿no? La contradicción entre normas, o la ambigüedad, ¿sí? Entonces, las resoluciones judiciales, además de resolver el caso específico, pueden tener alcances más amplios y trascienden a todo el sistema jurídico, ¿sí? Entonces, bueno, decía pues, en la clase anterior también hice referencia a otro texto, ¿no? Publicado por este tribunal electoral y escrito por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña y Roselia Bustillo, ¿no? Que sostienen el principialismo electoral, ¿no? Sostienen que las sentencias formuladas por el tribunal electoral han seguido un camino principialista, o sea, al resolver ciertas controversias jurídicas, las y los juzgadores realizan un ejercicio de abstracción para que a partir de la armonización del contenido normativo y sus finalidades se cumpla con el objetivo primigenio, digámoslo, de las sentencias judiciales. Llegar a una resolución justa, argumentada y robusta en términos de motivos y fundamentos, ¿no? Entonces, en las normas, lo que encontramos es una base mínima, esencial para los derechos humanos, de participación política, para el sistema democrático. Después, el juez constitucional tiene la tarea de maximizarlos y de hacerlos valer al resolver problemas jurídicos específicos, ¿sí? Entonces, en el plano procesal, los principios ayudan a desentrañar las finalidades de los medios de impugnación, así como la racionalidad de los procedimientos jurídicos. Entonces, como veremos, aunque la fuente de los medios de impugnación es primordialmente la ley, dado que su finalidad es tener una respuesta judicial justa, es con base en los medios de impugnación, que se puede y debe suplir la ausencia normativa para encontrar una vía idónea ante un planteamiento que no prevea la norma adjetiva, ¿no? Es decir, la norma que regula los procedimientos. Los orígenes, decía, inmediatos, los orígenes de largo plazo, es la reforma constitucional de 2014 en la reformulación del procedimiento especial sancionador. Y los orígenes inmediatos están en el juicio de revisión constitucional, que aprovechando que ya vimos, ¿no? 456-2014, ¿sí? Resuelto por la Sala Superior, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? Bueno, en 2014 fue presentada una denuncia ante la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León en contra de un presidente municipal de San Pedro Garza García por la supuesta comisión de actos anticipados de campaña. Esto de conformidad con lo establecido por la legislación electoral local. En este escrito, lo que exponían quienes lo presentaron era que el denunciado, este presidente municipal, había instalado anuncios con su imagen más allá de las fronteras del municipio donde gobernaba, ¿no? Recibieron la demanda por el órgano competente, ¿no? Y acuérdense del término de reencauzamiento, ¿no? El reencauzamiento, ¿qué significa, no? Otra vez, en aras de materializar el debido proceso, si me equivoco en la vía, entonces eso no conlleva un desechamiento automático, ¿no? Ni a un sobreseimiento ulterior, ¿no? Sino que te dicen, bueno, si no es esta la vía, entonces lo vamos a hacer por la vía que sí corresponde, ¿sí? Bueno, entonces esa denuncia, esa queja se instrumentó se ordenó tramitar como procedimiento especial sancionado y se llevaron a cabo las diligencias pertinentes según las reglas procesales
de esa institución jurídica. Y el Tribunal de Nuevo León resolvió que no había tal violación objeto de la denuncia. Pero, ¿qué dijimos? No nada más el debido proceso implica que haya una respuesta primigenia, ¿no? La idea, lo vimos en el recurso, en el juicio de revisión constitucional electoral, que ¿qué es? Es una instancia que, si bien es independiente, supone la posibilidad de que un juez, en este caso federal, conozca, para hacer control constitucional, conozca de una controversia una vez agotada la cadena impugnativa, en orden local. Pero no solo es eso, ¿no? Sino que en todo caso los procedimientos, sean locales, sean federales, cuenten con una posibilidad de ser revisados, de manera tal que la sentencia primigenia pueda ser revocada, modificada o confirmada, en su caso, por un órgano superior jerárquicamente hablando, ¿sí? Entonces, el chiste es que esta respuesta al JRC, ¿no? Esta respuesta al procedimiento especial sancionador que había sido reencausado, se presentó un juicio de revisión constitucional electoral. Pero aquí hay una cosa interesante. ¿Quién había interpuesto la denuncia? Un ciudadano. ¿Quiénes dijimos que eran titulares de la acción del JRC? Los partidos políticos. ¿Y qué pasó? Que entonces el ciudadano había interpuesto este recurso, ¿no? Este juicio ante un tribunal electoral de esta entidad federativa, ¿no? ¿Por qué? Porque el juicio de revisión constitucional se interpone ante la autoridad que dictó la sentencia. Entonces, hasta ahí va bien, pero no era la vía idónea, ¿sí? Entonces, la autoridad lo recibe, remite la demanda a la Sala Regional Monterrey, ¿no? Conjuntamente, desde luego, con el informe circunstanciado que al efecto tienen que elaborar y toda la documentación necesaria para la sustanciación del medio de defensa. Ese mismo día, con base en un acuerdo, el acuerdo 2/2014, el magistrado de la Sala Monterrey acordó remitir a la Sala Superior el expediente para que resolviera lo correspondiente a la competencia material del medio de defensa. Lo vimos, ¿no? Las consultas competenciales, ¿sí? Entonces, mediante este acuerdo, que vimos también esa cosa, no vamos uniendo, ¿no? Los puntos entre lo planteado en la clase anterior y esta. Los acuerdos de sala, ¿no? Cuando se trata de asuntos, ¿no? Y esto vimos en los reencausamientos, etcétera, como los acuerdos de sala, es decir, aquellos que no resuelve el magistrado instructor de un asunto, son aquellos que resuelven asuntos de mayor alcance, ¿no? Espérenme tantito, ¿eh? Ahorita les comento qué estoy haciendo. Ya, perdón, es que tenía que dar una respuesta ahorita, ¿no? Que me solicitaron. Entonces, era nada más una cosa muy rápida de WhatsApp. Decía, pues, entonces, en este acuerdo de sala, había una consulta competencial, que también vimos, porque pues llega un medio de defensa que no es idóneo, ¿sí? Y entonces, a juicio de porque a ver, este acuerdo que se remite a Sala Superior planteaba, y con razón, con base en la ley, que el juicio de revisión constitucional intentado no se situaba en ninguno de los supuestos de su competencia, de la competencia material de la Sala Regional Monterrey, ¿no? Y entonces, el acuerdo plenario de la Sala Superior, formado a partir de este expediente, mañana vemos este acuerdo plenario. Ahorita voy a plantear todas las situaciones y mañana vemos esta concretización ya con estos elementos, ¿no? Entonces, en el acuerdo plenario que formó la Sala Superior a partir de este expediente, que vuelvo a repetir, sub JRC 456/2014, que les recomiendo que vayan leyendo, ¿no? Para que así tengamos elementos mañana de discusión, que no monopolice yo la palabra, ¿no? Deseable eso sería, ¿no? Ustedes pueden decidir otra cosa y pues monopolizo la palabra, y ya ven que no me cuesta trabajo. Bueno, entonces el chiste es que en el acuerdo plenario se debía resolver sobre la procedencia o improcedencia de la vía intentada y decir cuál era la idónea, ¿sí? ¿Y qué se dice en este acuerdo plenario, no?
recuerden lo que ya vimos, ¿no? Para establecer, para distribuir las competencias de las salas regionales y superior, así como el medio de defensa idóneo, fundamentalmente hay que ver dos cosas: el tipo de elección, desde luego, bueno, tres cosas, ¿no? El tipo de elección, quién es el titular de la acción, ¿no? Quién es el que está intentando la acción, para ver en dónde se encuentra legitimado y cuál es el medio entonces idóneo para poderlo hacer valer, y el ámbito geográfico con el que se vinculan los hechos controvertidos. Entonces, la sala superior resolvió que es a esta a quien le corresponde conocer de controversias vinculadas con faltas o infracciones en los procesos para elegir a las o los titulares de los poderes ejecutivos estatales o del Distrito Federal, lo que ya vimos en el JRC. Y por su parte, son competentes las salas regionales para el caso de elecciones municipales o de la demarcación de una diputación local. Entonces, lo que se impugnó fue una resolución dictada en un procedimiento especial sancionador, seguido contra el presidente municipal de San Pedro Garza García, Nuevo León. Entonces, el recurso, según la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, en principio era el recurso de revisión en el procedimiento especial sancionador, ¿no? Entonces, el actor había interpuesto JRC. Ahora, si nos remitimos al artículo 88, fracción primera de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, este juicio solo puede ser promovido por partidos políticos a través de sus representantes, el JRC. Entonces, el juicio de revisión constitucional era improcedente. El promovente carecía de legitimación para interponer el medio de defensa, ¿no? Tanto personas físicas o morales diversas señaladas, los partidos políticos, no pueden intentarlo. Entonces, en principio es una causal de improcedencia, ¿no? Artículo 10, párrafo 1, inciso C, de la Ley General, ¿no? Que establece que este juicio fue presentado por un ciudadano y por lo tanto no tiene legitimación activa, ¿sí? Pero volvemos al 17. ¿Qué dicen los dos primeros párrafos del 17 constitucional? Primero, ninguna persona podrá hacerse justicia por sí mismo ni ejercer violencia para reclamar su derecho, ¿no? Y luego, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Me voy a desviar un poquito, porque hay un artículo que yo les quiero recomendar, que analiza la posible inconstitucionalidad, no solo mexicana, porque ya vemos que esta doctrina de la materialización de los derechos políticos, en sentido amplio, no solo político-electorales, viene de una doctrina constitucional que abreva de las ideas de democracia constitucional que se establecieron después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, a todos les es conocido la idea de los juicios de Nuremberg, ¿no? Los juicios de Nuremberg, que fueron tribunales especiales que se establecieron para juzgar los crímenes de guerra. Y entonces hay quien dice, es que fueron tribunales específicos, para algo específico, no fueron creados anteriormente, ¿no? Sino para juzgar en un momento, y hay una controversia en ese sentido. Entonces, les recomiendo, es un artículo que se publicó hace tiempo ya, en la revista de la Facultad de Derecho de México, ¿no? Que así se llama la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM. Bueno, esto solo para ver cómo hay diferentes formas, interpretaciones que no son obvias de materializar el contenido de los derechos subjetivos públicos reconocidos en las constituciones, inclusive el de la tutela judicial. Pero bueno, en el caso del 17, lo que vemos es que estos párrafos establecen las razones de ser de los tribunales, las finalidades de los sistemas de impartición de justicia, ¿no? Entonces, además de la paz social, obviamente, ¿no? Se busca que las y los ciudadanos obtengan una respuesta vinculante, obligatoria y jurídicamente sustentada. Y son los tribunales los órganos legitimados para ello. Están obligados no solo por la norma, sino por la razón de ser misma de los estados democráticos de derecho. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Dudas, comentarios, ¿no? Porque yo sé que yo tengo una velocidad particular de hablar, que es propia de mí y propia de
la ciudad donde resido y de la ciudad donde soy. En México, en la Ciudad de México, todo es más rápido. También él habla, y digo, además de que yo hablo particularmente rápido y mucho. Entonces, yo lo que no quiero es como ni abrumarlos ni perderlas, ¿no? Y si es así, pues que me lo hagan saber, ¿no? Bueno, entonces, pues, para que lo anterior tenga materialidad y las leyes que fundan los acuerdos democráticos sean eficaces, requerimos procedimientos que establezcan las maneras en que se deben de solventar los conflictos de derecho. Pero la falta de una vía específica, ya lo dije, ¿no? Para impugnar una resolución, no puede suponer negar la posibilidad de que sean oídos los argumentos de quien controvierte un acto que considera contrario a sus derechos, ¿sí? En cambio, se debe de privilegiar el acceso a la justicia, ¿sí? Y eso, desde luego, pues tiene muchos significados, ¿sí? Pero tiene que ser más o menos esos procedimientos, pues, inteligibles, ¿no? Porque ¿qué pasa si no? No solo las respuestas serán insatisfactorias, ¿sí? Sino, pues, nos van a perder, ¿sí? Entonces, también la tutela judicial efectiva, pues, tiene que ver con esta parte, ¿no? Vamos a ver ahora un resumen de algo que se vincula con la lógica de los procesos, ¿no? La idea de que los procesos, las respuestas ciertas, la racionalidad de los mismos pueda ser inteligible, ¿sí? Que es parte de lo mismo. Entonces, no necesita presentación el resumen sí, pero a lo que me voy a referir, que es el proceso de Kafka, ¿no? Si no lo han leído, léanlo, porque justamente, desde luego, es una metáfora, pero de toda la confusión que implica el lenguaje jurídico, su jerga, un sistema que no se entiende, ¿no? Un sistema que las respuestas, que el trato, justamente es todo lo contrario a esa pretensión de acceso efectivo a la justicia y respuestas ciertas, ¿no? Entonces les voy a compartir este video con la misma mecánica anterior, ¿no? Voy a cerrar mi micrófono y lo vemos y después discutimos algunos aspectos de esto y cómo se vincula con el acceso efectivo a la justicia. El proceso es una de las novelas más reconocidas del escritor Franz Kafka. Sin embargo, la misma es una obra inacabada y publicada de manera póstuma por su amigo Max Brod, quien se basó en el manuscrito que dejó el propio Kafka. Comencemos. La novela comienza con el arresto de Joseph K. Él estaba tranquilo en su casa, tratando de desayunar, cuando nota que hay una anciana que lo observa desde el edificio enfrente. Sale y se encuentra que hay policías realizando tareas de allanamiento. Lo invitan a volver a su habitación, pero le comunican que está bajo arresto. Ahora es cuando iniciará, entonces, el largo proceso judicial de Joseph K. Él se queja de esto, obviamente, y pide hablar con algún supervisor, pero los policías le dicen que no lo hubieran arrestado si no tuvieran algo sólido para culparlo. Sin embargo, nadie le dice qué es esto sólido ni por qué lo arrestan. Llega el inspector y le piden a Joseph que se vista para irse de allí. Joseph le pide que le expliquen qué está pasando, pero el inspector le dice que solo sabe que está bajo arresto. Sin embargo, le dice que puede ir a trabajar al banco tranquilamente, como siempre. Joseph no entiende cómo puede estar bajo arresto, pero ir a trabajar. Mientras tanto, nos enteramos que es el cumpleaños de Joseph K. Él sale del banco y se va a lo de Frau Grubach, quien es la mujer encargada de los departamentos, digamos, en donde se aloja Joseph. Él le pide disculpas por el arresto de esa mañana. Ella no se hace ningún problema y le dice que seguramente no sea nada. Luego, Joseph le pregunta por Fraulein Burstner, quien es otra vecina de esos departamentos, pero Grubach le dice que salió y que deben de andar con algún hombre. Esto molesta un poco a Joseph, pero se vuelve a su habitación. Finalmente, la mujer llega a la noche. Joseph sale a verla y se van a la habitación de ella. También le pide disculpas por lo de esa mañana y le cuenta lo que sabe hasta el momento, o sea, casi nada. Luego la besa y se vuelve a su habitación, ya que estaba hablando muy fuerte y otros inquilinos se quejan. Joseph es notificado que el domingo realizarán una investigación y que debe asistir a la corte. Sin embargo, no le dicen a qué hora y él se olvidó de preguntar. Va lo más temprano posible e ingresa en los tribunales, pero no logra encontrar hacia qué departamento o lugar ahí adentro tiene que dirigirse.
Entonces está un rato largo buscando, hasta que logra ingresar en un departamento y da con el juez de instrucción, que lo regaña por llegar tarde. Le preguntan a qué se dedica, se le ríen y él los llama corruptos. Todos se quedan en silencio. Luego le dicen que con esos insultos solo logró que todos le tengan bronca y nadie querrá realmente ayudarlo con todo este proceso, con todos estos interrogatorios, etc. Joseph no se muestra preocupado, se niega a participar de más investigaciones, se levanta y se va. Pasa el tiempo, no le llega otra citación, pero igual va a la corte él mismo, a pesar de haber dicho que no. De todos modos, ese día no le correspondía ir, así que nada puede hacer. Descubre un pasillo vacío y habla con la mujer que lo atendió. Ella lo ayuda, dejándolo mirar los libros del juez de instrucción, pero al final se da cuenta que no son libros de leyes, sino que son libros pornográficos. Esta mujer habla más con Joseph y le dice que quisiera irse con él. Aparece Bertolt, un estudiante que termina por llevarse a esta señora, y Joseph trata de averiguar a dónde se la llevaron. En esa búsqueda, se da cuenta que las oficinas judiciales están en un lugar miserable y en medio de un lugar residencial. Aparece el portero y le dice a Joseph si quiere recorrer las oficinas, entonces él acepta. Se cruza con personas también acusadas y con otros funcionarios. Esto lo agobia un poco y le pide al portero que lo acompañe a la salida, pero este se niega. Aparece una mujer y lo ayuda entonces. Gracias a ella logra salir del edificio y se siente un poco mejor al respirar aire fresco. Pasan los días y vuelve al banco. Se queda trabajando hasta tarde y luego se encuentra con los guardias que vinieron a arrestarlo días atrás. Estos están siendo castigados por otro hombre que está a punto de darles una golpiza. En teoría, esto es a causa de las quejas de corrupción que Joseph dio ante el tribunal la primera vez, donde también se quejó de estos dos guardias. Joseph trata de sobornarlo, pero este no acepta y golpea a los guardias. Joseph se va de allí como si no hubiese visto nada. Al día siguiente, vuelve a ese lugar y encuentra a estos hombres, aún ahí, por lo que Joseph le pide al personal de limpieza que se encarguen de ese cuarto lo más antes posible. En fin, un día viene el tío de Joseph, Karl, a visitarlo. Este tío le recomienda visitar a Hult, un abogado, para que lo ayude a defenderse contra el tribunal. Joseph no está muy convencido. Pero va igual. Este hombre, Hult, ya sabe del caso de Joseph y le dice que está dispuesto a aceptarlo como cliente. Leni, la enfermera de Hult, quien está un poco mal de salud, habla con Joseph y le coloca la mano sobre la de él. Ella quiere ayudarlo, pero también la atrae sexualmente. Pasa el tiempo, el juicio no avanza mucho que digamos. Joseph está totalmente insatisfecho con el abogado. Este le dice que está avanzando con cosas laterales, digamos, se queja de la burocracia, etc., pero todo sigue en penumbras. Al parecer, nadie puede llegar hasta los jueces, son inalcanzables. Joseph está trabajando, pero también está con la mente en el juicio, tanto que descuida a los clientes del banco y al vicepresidente, que se enoja con él. El cliente que Joseph había ignorado vuelve y, como sabía de su caso, le comenta que puede introducirle a un pintor amigo de él, que es pintor de la corte, y conoce las idas y vueltas de este tema. Entonces Joseph va a visitarlo. Titubea un poco y van al meollo del asunto, donde el pintor le dice que tratará de ayudarlo. Sin embargo, le aclara que a lo que debe aspirar es una prolongación, es decir, demorar el proceso haciéndolo prácticamente interminable, porque de ninguna manera lo absolverán fácilmente. De hecho, casi eso no sucede, según el pintor. Pero el lado negativo de esto es que podés pasar toda tu vida preocupándote por este caso. Esto no le hace nada de gracia a Joseph y se va. Al final, Joseph va hacia lo de Hult para decirle que está despedido. Ahí conoce a Block, un comerciante que también está acusado y es cliente de Hult. Arrastra el caso desde hace 5 años y apenas se dedica a lo que antes hacía. Su vida está dedicada a eso, al proceso. Pasa el tiempo nuevamente y en el banco le dicen que tienen que mostrarle a un cliente italiano la ciudad. Se lo presentan y le dicen que se reunirán en la catedral. En este punto, Joseph se encuentra con un sacerdote quien le cuenta uno de los relatos más famosos de Kafka. Es decir, de acá se desprende la pesadilla kafkiana clásica, ante la ley. Esta es la historia de un hombre que se encuentra con el portero de la ley, a la cual debe acceder. Pero este portero le dice que puede, pero no aún, sino luego. Entonces, este hombre decide esperar, y así espera años y años. El portero nunca lo deja entrar por la puerta. Llega el momento de la muerte de este hombre, y este ve que de la puerta de la ley, custodiada por este portero, emerge una luz. El hombre, antes de morir, le pregunta al portero por qué no lo dejó entrar, por qué nadie más intentó entrar por esa puerta. Entonces el portero le dice que esa puerta solo podía ser abierta para él,
ya que estaba reservada para él, pero que ya no puede entrar claramente. Entonces el portero se va. Esta es la historia que le cuenta el sacerdote, y Joseph confirma que todos son unos corruptos y lo que debe hacer es ignorar el juicio. El sacerdote no se muestra de acuerdo, y le dice que en realidad el portero no parecía alguien malo, simplemente hacía su trabajo. Pero a Joseph no le gusta nada escuchar esto, así que se despide y se va. Pasa el tiempo, llegan dos hombres a la habitación de Joseph y se los ve amenazantes. Se sientan a su lado y claramente tienen malas intenciones. Joseph piensa en escapar, pero se da cuenta que ya es imposible. Caminan un rato, como si no pasara nada, luego salen de la ciudad y se lo llevan al campo, a un lugar desolado. Un hombre saca un cuchillo y hace señas de que Joseph se suicide. Él decide no hacerlo, pero rápidamente uno lo agarra para sostenerlo y el otro lo apuñala. Así es como Joseph muere, como él diría, como un perro. Este es el final de El Proceso, famosa novela. La falta absoluta de certeza, ¿no? Y no solo en la respuesta. Nunca supo por qué lo acusaban, nunca supo a qué acudir, absolutamente nada, ¿no? Bueno, esto pareciera como muy tétrico, ¿no? Pero desde luego es una metáfora, ¿no? De muchas formas, el acceso a la justicia se convierte en algo difícil para las personas, digamos, comunes y corrientes, ¿no? Entonces, bueno, cuando no hay una vía específica, la ausencia de una ley, de un procedimiento para hacer efectivo el acceso a la justicia, la ciudadanía queda sin posibilidad de defender sus derechos y viene este círculo vicioso, ¿no? Pues a lo mejor tienes razón, pero como no hay una vía no te puedo dar respuesta y como no te puedo dar respuesta no sé si tienes razón, ¿sí? Entonces, lo que se resuelve no es nada más como de, bueno, pues ya te amolaste, ¿no? Sino que, a fin de cumplir en esta sentencia, ¿no? a la que me he referido y en el acuerdo plenario con relación a esta, a fin de cumplir con el principio tutelado por el artículo 17 constitucional relativo al acceso efectivo a la tutela judicial, no es procedente desechar de plano la demanda, sino reencauzarla al medio de impugnación pertinente. Entonces había que determinar cuál es el medio de impugnación pertinente. Pero se trataba de armonizar el sistema de medios de impugnación con las causas que son sometidas al conocimiento de los tribunales electorales para maximizar y salvaguardar el derecho fundamental de acceso a la justicia. Además, que son diversos instrumentos internacionales que contemplan la importancia de contar con vías idóneas para combatir casos que no se encuentren previstos por la ley, ¿no? Es el caso del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, que establece en su artículo 3, cada uno de los estados parte en el presente pacto, se compromete a garantizar que, inciso A, toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente pacto hayan sido vulnerados podrán interponer un recurso efectivo, aun cuando la violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones oficiales. B, la autoridad competente judicial, administrativa o legislativa o cualquier otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso y desarrollará las posibilidades del recurso judicial. C, que las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, ¿sí? Entonces, un procedimiento, a diferencia de esta metáfora kafkiana, que es tanto del totalitarismo como de la confusión, pareciera deliberada, que hacen laberíntico y por lo tanto inaccesible la justicia, ¿no? Y por lo tanto, pues que lo que permea en realidad es la arbitrariedad absoluta, ¿no? Entonces, que haya una secuencia procesal tal que sea congruente con el sistema de garantías, ¿no? A donde haya acceso y donde además haya la posibilidad de cuestionar los actos. Además, está el artículo 116 de la Constitución mexicana, ¿no? Donde se sientan las bases para el funcionamiento armónico de la legislación político-electoral. Y entonces, cuando las legislaturas locales construyen su andamiaje jurídico electoral, y esto tiene relación porque no nada más es en el orden jurídico nacional, federal, como una instancia, ¿no?, de protección y revisión constitucional, sino que esto tiene que permear a todo el sistema jurídico mexicano. Entonces, en el artículo 16,
pues, cuando las legislaturas locales construyen su andamiaje jurídico electoral, además de atender a su realidad social y política propia, tienen que hacerlo de tal forma que las instituciones y los procedimientos resultantes sean congruentes con el sistema federal, ¿no? Entonces, y con la Constitución, pues, ¿no? Es bajo esta pauta que el procedimiento especial sancionador fue incorporado a la mayoría de las legislaciones locales, ¿no? Y que no todos, pero la mayoría de estos siguen un modelo federal que se adoptó a partir de la reforma de 2014 y que se sustancia en las fases que ya dije, ¿no? La administrativa y la judicial. Entonces, bueno, el chiste es que esta demanda del ámbito local no tenía que ser desechada de plano, sino ser reencausada al medio de impugnación que resultase procedente, ¿sí? Pero ahora vamos a ver, para redondear esto, un argumento jurisprudencial que les voy a pegar, ¿sí? Aquí en el... Bueno, no se los voy a pegar, mejor se los voy a compartir. ¿Cómo se los comparto? Bueno, es que me gustaría tenerlo aquí en la pantalla para que lo puedan ver. Pero bueno, ahorita a falta de esto se los voy a pegar aquí, ¿no? Para que lo vayan siguiendo, ¿no? En lo que yo les cuento más o menos de qué va. ¿Sí? Pero el chiste es que esta es la jurisprudencia 1/97, que es congruente con que la finalidad de los medios de defensa, su armonía, su consecución, establece que un error de forma no puede derivar en una negativa de justicia. ¿Qué es un error de forma? Un error que no tiene que ver con el planteamiento, que no tiene que ver con lo que se reclama como derecho sustantivo, sino un error en la vía, un error en, como esto, ¿no? De lo presenté ante la sala superior en vez de la autoridad responsable, como correspondía, o lo presenté ante la sala regional cuando por razones de competencia tenía que ser materia de conocimiento de la sala superior, o error en la designación de la vía, pero esto no necesariamente determina su improcedencia, como vemos en el rubro, ¿no? Entonces, ya han visto ustedes, ¿no? Que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral tiene muchas posibilidades, ¿no? Tiene muchas vías. Y esta, ¿no? Supuestamente su objetivo es dar efectos jurídicos a los actos y resoluciones electorales. Entonces, puede suceder que algún interesado, ¿no? Interponga medios determinados de impugnación, pero en realidad quiere hacer valer otros, ¿no? O sea, que se equivoque, básicamente, en la elección del recurso, del juicio intentado. No obstante, recordemos la idea de las pretensiones y de la causa de pedir, ¿no? Recordarán que la causa de pedir es suficiente para tener por colmado uno de los requisitos, y esto en realidad en todos los juicios, ¿no? Unos requisitos en donde se establezcan los preceptos violados, ¿no? Los argumentos de hecho y de derecho que fundan la pretensión. Entonces, la causa de pedir es algo que se va a dilucidar, ¿no? Si no están citados las violaciones exactas a los artículos, pero sí hay una serie de actos que se reclaman como ilegales, estos pueden ser identificables y discernibles, y hay una serie de reivindicaciones en torno a derechos subjetivos públicos de los que se dice ser titular, aunque no estén explicitadas, no diga, se violan y perjuicia el artículo 16 y 14 constitucionales, en tanto que la resolución que se combate carece de la debida fundamentación y motivación, ¿no? Que sí es una fórmula, pero que desde luego es factible enderezarla como argumento. El hecho de que no se expresen esos términos no quiere decir que no se pueda dilucidar. Bueno, entonces lo mismo. Se puede satisfacer este requisito de determinar un medio de impugnación, según esta jurisprudencia, si está identificado plenamente el acto o resolución que se impugna, la voluntad del inconforme, de quien interpone el recurso, ¿no? De oponerse, de no aceptar ese acto, de controvertirlo, y que estén satisfechos los requisitos de procedencia, ¿no? Del medio idóneo. Bueno, tu medio idóneo no es este, pero es este otro, y está presentado por escrito, tiene firma, está en tiempo, ¿no? Así sucesivamente, la personalidad y así sucesivamente, ¿no? O sea, eso, ¿no? Que no se priva de la intervención ilegal, perdón, de la intervención legal a los terceros interesados, ¿no? Entonces, si se cumple esto, debe darse al escrito respectivo el trámite que corresponde, como vemos aquí, ¿no?
Esto teniendo en cuenta que la fracción cuarta del 41 constitucional de ese momento, ¿no? Decía, uno de los fines que persigue el sistema de medios de impugnación es garantizar la materialización. Esto, o sea, obviamente no lo estoy leyendo así porque leerlo es aburridísimo para ustedes más, ¿no? Estoy dando como los elementos generales, ¿no? Entonces, es contar con medios efectivos para cuestionar la legalidad y constitucionalidad de actos electorales, ¿sí? Entonces, esto vinculado con alguna ley secundaria nos puede llevar a que se verá colmado estos requisitos, aun si no se intentó la vía idónea y entonces deberá de reencauzarse. Entonces, cuando se resolvió esta controversia en particular, la Sala Superior se enfrenta a dos problemáticas distintas pero relacionadas. Primero, pues determinar la vía procedente. Y después, que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral no contemplaba un medio de defensa idóneo. ¿Sí? O sea, primero decir, bueno, tenemos que materializar el contenido del 17 constitucional y las finalidades tanto convencionales como jurisdiccionales establecidas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Luego, con ello, robustecido la jurisprudencia del medio de defensa idóneo, aun cuando te equivoques. Pero, ¿qué pasa si no solo te equivocas porque la vía era otra, sino que esa vía no existe? ¿Cómo subsanas esa parte? ¿No? Entonces, determinar cuál es la vía y luego, ¿qué pasa si esa vía no está contemplada en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación? En el caso específico, ¿sí? Se trataba de un ciudadano que por propio derecho había interpuesto el medio de defensa. La ley, tratándose de ciudadanía, contempla específicamente dos medios de defensa. El JDC, ¿sí? Para la protección de los derechos político-electorales de la y el ciudadano, y el recurso de apelación, ninguno de los cuales era procedente para resolver el asunto que se planteaba, ¿sí? El primero era improcedente, porque se trataba de una institución procesal cuya finalidad es la defensa de los derechos político-electorales, el JDC, ¿no? Pero el medio de defensa intentado no controvertía o no suponía reivindicar la violación a un derecho de esta naturaleza, sino obtener una sanción para la persona a la que denunció por la presunta realización de actos anticipados de campaña. El RAP, desde luego, no era procedente, ¿no? Puesto que dicha figura se limita a resoluciones de autoridades federales, administrativas y jurisdiccionales. Entonces, se impugnó una resolución de una autoridad jurisdiccional local, ¿sí? Desde luego ya vimos que no procedía el JDC porque no era intentado por un partido. Y entonces, de conformidad con los lineamientos generales para la identificación e integración de expedientes del Tribunal Electoral, que establece que en los casos distintos a la promoción de juicios o recursos electorales y para la salvaguarda de los principios de acceso a la justicia y legalidad, se integrarán los juicios electorales. Ahora, en el acuerdo de reencauzamiento, que leeremos mañana, con eso vamos a comenzar, dice, hay una posibilidad, ¿no? Que las salas del tribunal integren acuerdos generales cuando los medios de impugnación establecidos no contemplen una vía específica. Pero dice, esto tampoco es la vía idónea, ¿no? Jurisprudencia 1/2012, ¿sí? Les voy a pegar aquí el rubro, pero es, insisto, la jurisprudencia 1/2012, ¿no? Lo que pasa es que no se las comparto porque en realidad no la tengo tal cual, tengo los rubros y tengo una serie de anotaciones, ¿no? Con relación a esto, y entonces, por eso no comparto la jurisprudencia. Pero ¿qué dice esta jurisprudencia, no? O sea, realiza una interpretación de la ley y dice, para garantizar justamente el acceso a la tutela efectivo, para no dejar en estado de indefensión a las personas, cuando haya actos o resoluciones electorales que no sean controvertidos a través de medios de impugnaciones previstos por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación electoral, las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tienen la facultad de formar expedientes de asuntos generales y con ello darle cauce a los planteamientos, ¿no? Y se tiene que tramitar de conformidad con las reglas generales. ¿Se acuerdan que hablamos de las reglas generales? Que dije, no nos vamos a meter en esto porque las vamos a, no lo dije en ese momento, pero ¿por qué? Porque las vamos a ver para el juicio electoral. Porque como no está contemplado específicamente, entonces, bueno, ¿y cómo establezco plazos? ¿Cómo establezco pruebas? Etcétera, etcétera, ¿no? Legitimación activa y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, decía,
se deben de tramitar estos asuntos generales de acuerdo con las reglas generales establecidos en los medios de impugnación que establece esta ley adjetiva. Pero los asuntos generales, dijo la sala en ese acuerdo, se integran con promociones o comunicaciones jurisdiccionales que no son juicios propiamente o recursos, ¿no? No permiten identificar, por lo tanto, el asunto general si se trata o no de un medio de impugnación. Entonces, había que tramitar ese asunto con una denominación genérica y para ello se estableció como juicio electoral. Desde luego se precisaron los alcances de este recurso, ¿no? Que se harían extensivos para aquellos asuntos donde no existiera una vía específica prevista por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, ¿sí? Esto impacta además en la propia naturaleza del juicio electoral, porque lo que vamos a ver a partir del día de mañana es que no está circunscrito a casos relativos al procedimiento especial sancionador, aunque esa sea su génesis, ¿no? Sino que vamos a encontrar una pluralidad de actos, una pluralidad de controversias en donde no hay una especificación en cuanto a la legitimación activa y no obstante hay un derecho subjetivo público que reclama una persona y que ante la ausencia de esa vía ha sido el juicio electoral, ¿no? La vía idónea para tramitar esos asuntos. Entonces, no hay una limitación en cuanto a los sujetos que pueden ser titulares de la acción, sino que lo serán todos aquellos que, teniendo un derecho subjetivo público identificado e identificable, no tengan una vía idónea para hacerlo, ¿no? Entonces, esto nos fue dando cabida a líneas jurisprudenciales, ¿no? Una jurisprudencia, vamos a ver y vamos a comenzar con un juicio electoral ya de mañana y una jurisprudencia. Se las voy dejando, ¿no? Se las anoto, bueno, se las comento para que las revisen y tengamos, insisto, material para platicar el día de mañana y otra vez, en aras de que yo no monopolice la palabra. Es el JE 73/2017, ¿sí? Vamos a ver sus alcances y esta parte de la legitimación activa, ¿sí? Y la jurisprudencia 14/2014 sobre los medios de impugnación en materia electoral. Pero hasta aquí yo quisiera dejarlo para ver si hay preguntas o comentarios. Sí, María del Refugio Cepeda Sámano. Buenas tardes, doctor, Hola. compañeros. Bueno, yo solamente un comentario que ahorita se me vino a la mente es respecto a que, por ejemplo, en el caso de algunas entidades federativas no tenían lo que eran medios de impugnación. Por ejemplo, en el caso del Estado de México, antes de la reforma de 2014, no contaban con lo que era el JDC. Entonces, ese era un problema porque empezaban a llegar asuntos de ciudadanos, sobre todo militantes o candidatos, y pues no se podían atender porque no había un medio idóneo para resolverles. Entonces, ¿y qué resolvían, oiga? Digo, es pregunta. Bueno, empezaban sobre todo en cuestiones de militancia, sí. A los asuntos internos de partidos. Y lo que ellos, por ejemplo, bueno, yo recuerdo un asunto del Partido Acción Nacional respecto a de que no se les garantizaba su derecho para ser consejeros, me parece que son consejeros. Entonces, ahí se tuvo que implementar lo que es el asunto especial. Sí. Antes de la reforma de 2014, ya en la reforma propiamente, ya se implementó lo que es el JDCL, que es local. Ese sería mi comentario. Gracias. Interesante. Y en ese sentido va justamente la jurisprudencia 14/2014 que les comenté que sería interesante que leyeran, porque me voy a referir a ella, ¿no? Pero justamente va en ese sentido, ¿sí? De la falta de previsión en una normativa y qué tendría que hacer la autoridad electoral estatal o del Distrito Federal competente, ¿no? Entonces, pues sí me interesaría, ¿no? Que la leyeran como complemento para robustecer y para que comentemos desde luego el día de mañana. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o comentario? Bueno, si no hubiera, entonces mañana vamos a ver este asunto, ¿no? Primero, los alcances de la jurisprudencia y luego vamos a ver cómo el juicio electoral ha
planteado o en los planteamientos de los juicios electorales ha habido distintas cuestiones. O sea, hay algunos juicios electorales, digamos, que por su importancia revisten una serie de, o bueno, que han hecho valer una serie de derechos subjetivos de diversa índole, ¿no? Que tienen que ver desde presupuesto de los soples, pero que además tienen que ver con el cambio en la naturaleza jurídica del propio procedimiento especial sancionado, porque una resolución, por cierto, de un tribunal local de Tabasco, ¿no?, modificó la lógica de los procedimientos especiales sancionadores para hacerlos no únicamente sancionadores, sino también medidas reparatorias. Y esto entonces habla de la trascendencia, de la importancia de los medios de impugnación, de la importancia del acceso a la justicia, ¿no? Y de todas sus distintas vertientes, ¿no? Bueno, pues si no hubiera más preguntas, comentarios, les deseo que tengan un feliz resto del lunes, que es siempre el día más complicado de la semana, pero bueno, esperando que esta charla no haya hecho más cuesta arriba el lunes, ¿no? Nada, pues muchas gracias por su atención y por su participación y presencia. Nos vemos el día de mañana a las 5 de la tarde. Muchas gracias, saludos. Gracias. Doctor, una pregunta. Sí, Nada adelante. más respecto a cuál es el juicio electoral. Perdón, es que no lo alcancé a notar. El juicio electoral Para con mañana. el que vamos a iniciar mañana es el 73/2017. Y sí, compañero Chablé, justamente Gracias. es ese, el 34/2018. Usted lo conoce bien, yo creo que usted nos va a ayudar mucho, ¿no? Para hablar de esto del periódico, de la encuesta, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana. Gracias. Que descansen hoy. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Listo, amigo, podemos detener la grabación. Muchas gracias y disculpa porque no me había conectado. Nos vemos mañana. Nos vemos, amigo. Bye. Bye.